Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar, que es el primero de una serie de 4 que estamos presentando en el marco de lo que es el mes de los océanos en Panamá. A continuación los voy a dejar con la licenciada Megan Chávez, quien es bióloga marina, tiene una licenciatura en ciencia ambiental, al igual que un máster en biodiversidad y conservación. Ella les hablará a continuación sobre lo que son las rayas y tiburones en las costas del Caribe de Panamá. Gracias, Ana Lucía. Déjeme compartir la pantalla. También yo quería mencionar, si ustedes tienen preguntas durante la presentación, yo voy a hacer una presentación de como 30 minutos y después vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Si tiene preguntas, puede ponerlos en donde dice Q&A al fondo de la pantalla. Entonces, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a la primera charla de nuestra serie de webinars durante el mes de los océanos en Panamá. Hoy voy a hablar un poco sobre algunos de nuestros proyectos de investigación de tiburones y rayas que estamos llevando a cabo en la costa caribeña de Panamá. Primero, antes de hablar específicamente sobre nuestro trabajo, yo quería ponerlo en contexto y hablar un poco sobre la gestión y conservación de los tiburones y rayas en general. Entonces, probablemente ustedes han escuchado en los últimos años que a través de las noticias o tal vez documentales que estamos viendo disminuciones dramáticas en las poblaciones de tiburones y rayas. Y eso es debido a algunos factores, varios factores. Un factor es que muchas de las especies de tiburones y rayas tienen características biológicas que las hacen muy vulnerables a la sobrepesca y la sobreexplotación. Entonces, muchas de ellas tienen vidas muy largas, crecen muy lentamente y toman mucho tiempo para alcanzar su madurez sexual. Y cuando se reproducen, típicamente producen pocas crías a la vez. Al mismo tiempo, estamos viendo alto esfuerzo de pesca y no solamente la pesca dirigida a los tiburones, pero también la pesca incidental y el uso de artes de pesca que no son muy sostenibles. Entonces, en Panamá actualmente tenemos algunas herramientas políticas que tienen la meta de conservar y proteger y gestionar los tiburones y rayas que tenemos, pero todavía tenemos mucho trabajo por hacer. La única especie de tiburón o raya que es completamente protegida en Panamá es el tiburón ballena. Panamá es signatario de CITES, que es un acuerdo internacional que prohíbe o limite el comercio internacional de especies incluidas en los apéndices de CITES, y eso incluye especies como los tiburones martillo, tiburón ballena, las mantarrayas gigantes, entre otras. También tenemos la de 9 que prohíbe la práctica de aleteo de los tiburones. Y tenemos un plan de acción nacional para los tiburones que fue actualizado en 2017. Entonces, algunas de las amenazas que tenemos para los tiburones y rayas, como mencioné, el uso de artes de pesca que no son muy sostenibles. Por ejemplo, uno de esos es el trasmayo, que podemos ver en esa foto. Entonces, el trasmayo es un arte de pesca que es muy efectivo en capturar varias especies de pescado, pero a la misma vez puede capturar especies vulnerables, especies en peligro de extinción, los inmaduros o juveniles de pescados también. También lo que tenemos es la pesca en sitios o hábitats críticos para esas especies. Entonces, por ejemplo, lo que está pasando a lo largo de la costa pacífica de Panamá, tenemos varios sitios que son sitios de crianza para varias especies como los tiburones martillo.
Entonces, esa combinación de pesca en esos sitios y utilizando artes de pesca como trasmayos significa que durante varios meses se puede capturar gran cantidades de juveniles o neonatos de esas especies. Y eso es lo que vemos en esta foto aquí. Aunque es una mezcla de pesca dirigida y también mucho de eso es pesca incidental, mucho de esa carne de tiburón termina en los mercados de marisco y los supermercados. Pero no se llama carne de tiburón, se llama, tiene otros nombres como cazón, toyo o simplemente pescado, así que la gente no sabe muchas veces que están comiendo y comprando carne de tiburón, incluyendo especies en peligro de extinción. Y un problema que creo que todos los países tienen es una falta de información. Y eso incluye información básica sobre las especies que tenemos en una zona, sobre sus comportamientos, su biología, sobre el estado de las poblaciones. Entonces, si las poblaciones están creciendo o bajando. Y también las interacciones entre las poblaciones y las actividades humanas. Por ejemplo, las pesquerías o el desarrollo de las costas. Entonces, eso es un área donde Marine Alliance trata de ayudar. Tratamos de llevar a cabo estudios científicos para llenar esos vacíos en nuestro conocimiento, para ayudar con la creación de planes de manejo y conservación en favor a esas especies muy vulnerables. A la misma vez, entendemos que un componente crucial para ese trabajo es involucrar las comunidades locales. Entonces, ustedes van a ver con este proyecto que, como con todos los proyectos que hacemos, que incluyamos los pescadores locales, los pescadores artesanales y sus familias y los estudiantes locales en los proyectos que hacemos. No solamente que ellos sepan, para que ellos sepan cómo estamos recopilando los datos y por qué estamos recopilando los datos, pero que también ellos puedan participar en moviéndonos hacia una pesca más sostenible. Entonces, yo quería dar un resumen de todos los proyectos que estamos llevando a cabo en Panamá. Mis colegas de Cunayala y de Azuero van a estar hablando sobre algunos de los proyectos con más detalle en las próximas semanas. Pero iniciamos nuestro programa en Panamá en 2016, en el lado caribeño, con el monitoreo estandarizado en el archipiélago de Bocas del Toro y en la costa arriba de Colón. Hemos continuado este monitoreo en Bocas y también hemos comenzado en la comarca Cunayala. También este año iniciamos este monitoreo en el Parque Nacional Cueva, en el Golfo de Chiriquí y fuera de la costa de la península de Azuero. También este año iniciamos un proyecto donde estamos utilizando la telemetría acústica y satelital para estudiar los movimientos de algunas especies grandes como los tiburones ballena. Y si ustedes están interesados, pueden ir a nuestras páginas de Instagram o Facebook para ver las rutas de 2 tiburones ballena que marcamos al principio de este año. También tenemos este proyecto donde estamos evaluando los desembarques de las pesquerías artesanales en diferentes sitios a lo largo de la costa pacífica. Y mi colega Ana Batista va a hablar sobre nuestro proyecto en Parací al final de este mes. Y también tenemos un proyecto que iniciamos en 2017, donde hemos estado evaluando las poblaciones históricas y actuales de pez sierra. Pez sierra son rayas grandes que existían en ambos lados del país, pero que ahora están en peligro crítico de extinción. Entonces, hoy voy a hablar específicamente sobre este monitoreo que hemos estado realizando en los 2 archipiélagos del Caribe. Entonces, cuando queremos conseguir información sobre las poblaciones de peces grandes, de tiburones y rayas, hay básicamente 2 maneras de hacerlo. Podemos recopilar datos dependientes de la pesca, entonces datos de las pesquerías, de las capturas o desembarques que llegan a los puertos. Y eso es lo que estamos haciendo en sitios como Cunayala y Parací. Pero también otra manera de hacerlo es el monitoreo independiente de la pesca. Y ese es un monitoreo que puede complementar
esos datos pesqueros. Y es un monitoreo que hacemos en varios países, en Belice, México, Honduras, Cabo Verde. Utilizamos los mismos métodos y todos son estandarizados, así que podemos comparar los datos entre países y sitios. Entonces, el primer método que usamos es el censo visual subacuático, que son transectos de snorkeling. Con este método tenemos 4 personas en el agua a la vez y en cada estación nadamos 1 kilómetro. Durante el kilómetro notamos las especies que vemos, una estimación de distancia y tamaño para darnos una idea de la densidad, abundancia relativa y la riqueza de especies en diferentes sitios. Otro método que usamos son los BRAVs, o estaciones de video con carnada. Esas son estructuras móviles hechas de tubo de PVC o ahora de metal. Hemos cambiado el diseño un poco, que tiene un poco de carnada y una cámara de video, un GoPro, y las colocamos en cada estación por mínimo 1 hora a la vez para grabar las especies que están atraídas a la carnada. Y otro método que usamos es el palangre científico. El palangre es un arte de pesca que hemos modificado para evitar daño a los animales que capturamos, pero nos permite capturar individuos, tiburones y rayas y tomar mediciones exactas. Podemos ver si es una hembra o macho y su estado de madurez, si es un macho. Podemos tomar fotos, podemos tomar una muestra de tejido para hacer análisis genético. Y al final ponemos una marca de identificación. En esta foto, esta es una marca roto, una marca tradicional que solo tiene un número único de identificación y también tiene nuestra información de contacto. Entonces, si este animal es capturado o visto otra vez en el futuro, es posible para nosotros conseguir información sobre sus movimientos y su crecimiento. Entonces, los 2 sitios de monitoreo de largo plazo que tenemos en el lado caribeño de Panamá son los archipiélagos de Bocas de Toro y la comarca Cunayala. En cada sitio tenemos 45 estaciones y la idea es que es un monitoreo de largo plazo y anual. Entonces, cada año regresamos a los mismos sitios, las mismas estaciones y utilizamos los mismos métodos para tener datos de varios años. Y porque esos animales típicamente tienen vidas muy largas, es muy importante tener datos de largo plazo para poder ver cambios en sus poblaciones. En ambos sitios tenemos estaciones en diferentes hábitats. Entonces tenemos estaciones en sitios de arrecife de coral, arrecife rocoso, pasto marino, arena, por ejemplo, en diferentes profundidades también, para poder compararlos y para ver qué son los factores que afectan diferencias en la abundancia y riqueza de especies en los sitios. También en el caso de Bocas de Toro, tenemos sitios dentro y fuera del área marina protegida para poder medir la eficacia de la área marina protegida. Entonces, este es un resumen de monitoreo que hemos realizado. Tenemos 4 años de datos de Bocas y 2 años de datos de Cunayala. Como mencioné, un componente importante para nosotros es la involucración de las comunidades locales. Entonces, cuando hacemos este monitoreo, típicamente tenemos 1 o 2 personas de Mar Alliance que son biólogos, que son las personas que están liderando el proyecto de monitoreo y que están entrenando a las personas, pero la mayoría de personas que forman nuestro equipo de trabajo de campo son pescadores locales y capitanes locales que son completamente entrenados en los métodos que usamos, en la recopilación de datos, en la manipulación y liberación de los tiburones. Ellos saben cómo medirlos, cómo poner las marcas y todos. Y realmente son una parte crucial para nosotros. No podemos hacer este trabajo sin ellos. A la misma vez, además de proporcionar una alternativa económica para ellos durante algunas semanas cada año, también el monitoreo nos permite tener buenos intercambios entre los pescadores y entre nosotros, porque ellos tienen un montón de conocimientos sobre el mar y sobre las especies que estudiamos, así que podemos aprender de ellos y ellos pueden aprender de nosotros.
Entonces, eso es un resumen del esfuerzo de monitoreo que hemos realizado. Y hasta ahora hemos observado 13 especies de tiburones y rayas, incluyendo este gran tiburón martillo que observamos en Bocas de Toro. Ok, entonces, ¿qué hemos encontrado? Una cosa interesante que yo quería mostrar primero es que hay diferencias en las especies que vemos con cada método. Cada método que usamos tiene sus propias limitaciones y ventajas. Entonces, lo que podemos ver en esta figura, esas son curvas de acumulación de especies para para dos métodos, los censos visuales y los BRAVs. Entonces, estamos viendo diferencias en la riqueza de especie o la cantidad de especies sobre tiempo, sobre esfuerzo, la cantidad de muestras que hacemos. Entonces, lo que podemos ver primero mirando la curva de los transectos es que con relativamente poco esfuerzo hemos podido observar prácticamente todas las especies de tiburones y rayas que hemos podido observar con este método. Eso es muy diferente comparado a los BRAVs. Entonces, con los BRAVs en total hemos observado muchas más especies de tiburones y rayas. Pero hemos necesitado mucho más esfuerzo, mucho más tiempo para poder ver esas especies. Y mirando a la forma de esta curva, parece que no hemos visto la mayoría de especies que podemos ver con este método. También es evidente cuando vemos exactamente qué especies observamos por método. Entonces, por ejemplo, con los transectos, este método es muy efectivo para ver las rayas y las tortugas marinas. Pero típicamente no vemos muchos tiburones. Cuando estamos nadando los transectos, y especialmente en el caso de bocas, por ejemplo, en 4 años solo hemos observado una especie de tiburón, que es el tiburón gata, y realmente no en muchos sitios. Pero sabemos que hay otras especies de tiburones porque las hemos observado a través de las cámaras. Entonces, lo que podemos aprender a través de esta figura es que una combinación de métodos realmente es clave. Hay mucho que podemos aprender utilizando solamente un método, pero una combinación es muy importante para tener la mejor idea de lo que tenemos en un área. Ok, ahora podemos ver con más detalle los datos de los transectos. Entonces, como mencioné, los transectos son un poco más efectivos para estudiar y observar las rayas. Aquí son las 5 especies de rayas que hemos observado a través de los transectos. El color del nombre de cada especie significa su estado de conservación por la lista roja de UICN. Entonces, los nombres en gris son especies que son datos deficientes. Entonces, no tenemos suficiente información para poder saber su estado de conservación. Los nombres amarillo son especies vulnerables y los en verde son menos amenazadas. Entonces, sus poblaciones están estables por ahora. Los nombres en rojos que van a ver en el próximo slide son especies en peligro de extinción. En este mapa podemos ver diferencias en la distribución y abundancia relativa de las rayas. Cada punto negro es un sitio de monitoreo, una estación donde hicimos un transecto. Y las áreas en rojo son áreas que tienen mayor abundancia de rayas. Entonces, en general, lo que hemos observado en Bocas es que había mayor abundancia de rayas en los sitios interiores, que son un poco más someros, más protegidos, que no tienen tanto corriente. Eso realmente no es una sorpresa si sabemos un poco sobre el comportamiento de las rayas. Pero una cosa que sí es interesante es que a esos 3 hotspots o áreas con mayor abundancia de rayas, aquí al lado de Isla Colón, en la bahía de Almirante. Y eso es interesante cuando comparamos este mapa con la distribución de los tiburones. Eso es lo que tenemos aquí, son datos de los BRAVs y específicamente para los tiburones.
Entonces, esos sitios que eran hotspots para las rayas son sitios donde realmente no hemos visto muchos tiburones y solamente tiburones gatas. Las otras especies de tiburones que pueden ver aquí eran todos en el área del este. Entonces, hemos visto mayor abundancia y diversidad de tiburones en los sitios más hacia el este del archipiélago, que coincidentalmente son sitios más lejanos de las comunidades humanas. Aquí son las 5 especies de tiburones que hemos observado, incluyendo 2 tiburones martillo que están en peligro de extinción, y también este tiburón punta negra que observamos dentro del área marina protegida, cerca de Cayo Zapatillas. Entonces, otra cosa que podemos ver es diferencias en la abundancia de las especies de tiburones y rayas entre Bocas y Cunayala. Entonces, aquí tenemos las especies de tiburones, rayas y la única especie de tortuga marina que hemos visto en las cámaras. Y las barras están mostrando diferencias en el porcentaje de frecuencia de ocurrencia, que es básicamente la cantidad de estaciones donde observamos la especie dividido por esfuerzo, o la cantidad total de estaciones. Las barras grises son datos de Bocas y las barras verdes son datos de Cunayala. La primera cosa que podemos ver es que la especie más común en ambos sitios era el tiburón gata. Entonces, con esos datos es muy difícil saber qué es normal para esos sitios, porque no tenemos datos históricos para poder comparar con años anteriores y con el actual. Entonces, hay otros investigadores, por ejemplo, de Smithsonian. Aaron Dillon es uno de los investigadores que está usando nuevos métodos para analizar las poblaciones históricas de tiburones en Bocas de Toro, por ejemplo, pero por ahora solo tenemos esta información para saber cómo están las poblaciones. No tenemos nada para comparar exactamente qué teníamos antes. Entonces, los tiburones gata es una especie muy fuerte en el sentido de que no es tan vulnerable a la pesca. Es una especie muy adaptable que puede sobrevivir en varios hábitats y también debido a su habilidad de mover el agua sobre sus branquiales, no es tan vulnerable a la captura o la mortalidad en las redes o en línea. Entonces, si es capturado por red o por línea, puede sobrevivir varias horas o por mucho tiempo y está completamente bien. Pero con otras especies como tiburón martillo, tiburón de arrecife, son mucho más vulnerables, pueden morirse en muy poco tiempo. Entonces, lo que se ha encontrado en muchos sitios del Caribe es que en sitios costeros que han tenido mucho esfuerzo de pesca, típicamente hay altos niveles de esta especie, de tiburón gata, porque las otras especies ya han desaparecido, ya no hay los depredadores topes, pero todavía hay muchos de tiburones gata. Otra observación que podemos ver es una gran diferencia entre Cunayala y Bocas en las cantidades de tiburón de arrecife. Eso probablemente es un poco debido a diferencias en los hábitats marinos que tienen los dos sitios. Entonces, para ellos que conocen Cunayala, saben que Cunayala tiene arrecifes impresionantes, muy grandes, muy viejos, y eso es lo que queremos ver. El tiburón de arrecife del Caribe es o debería ser el depredador tope en esos sitios de arrecife. Entonces, eso es lo que queremos ver en sitios con mucho arrecife. Otra observación, yo mencioné que hemos observado 2 especies de tiburón martillo, Sphyrna lewini y Sphyrna mocarán en Bocas. Yo solo tengo una observación de Sphyrna lewini aquí, y eso es porque para nosotros, porque nuestro monitoreo es estandarizado. Cuando hacemos los BRAVs, cuando colocamos los BRAVs, solo analizamos los primeros 60 minutos del video. Pero a veces cuando estamos en el campo tenemos que dejar las cámaras por más de 1 hora, a veces 2 horas, 3 horas a la vez, pero solo analizamos los primeros 60 minutos. En los casos donde hemos observado gran tiburón martillo,
Eran situaciones cuando habíamos dejado las cámaras por mucho más tiempo y los observamos como 90 minutos. Entonces, técnicamente no podemos incluir esas observaciones en nuestros análisis. Pero es algo interesante y es algo que también hemos observado durante nuestro monitoreo en Cabo Verde. Entonces, parece que tal vez para esas especies más grandes, no sé si están quedando afuera de las islas y más lejos de las islas, que necesitan un poco más tiempo para llegar a las cámaras. Otra observación es que aunque yo dije que los transectos son más efectivos para observar las rayas, hay una especie de raya de Panos guttatus que solo hemos observado a través de los BRAF. Entonces, otro incidente que muestra que necesitamos una combinación de métodos. Y con el palangre, aunque solo tenemos 2 años de usar palangre en bocas de toro, la ventaja del uso de palangre es que no necesitamos buena visibilidad de agua. Entonces, con los BRAFs y los transectos, tenemos que tener buena visibilidad para poder ver los animales que queremos estudiar. Con el palangre, la ventaja es que podemos usarlo en sitios como las lagunas o sitios con agua turbia, que no podemos alcanzar con los otros métodos. En bocas, esas son 2 especies de tiburones que hemos observado utilizando el palangre que no hemos observado a través de los otros métodos. Y otra cosa que hemos visto con el palangre es que hemos podido identificar un sitio que probablemente es un sitio de crianza de los tiburones punta negra en bocas, en las lagunas de bocas. Entonces, esta figura está mostrando diferencias en las tallas de los individuos que capturamos en una laguna de tiburón punta negra, y casi todos los individuos fueron capturados en el mismo sitio. Las líneas están mostrando las tallas de madurez para esta especie, para las hembras y machos. Entonces, todos los individuos bajo de esas líneas son juveniles. Entonces, todos los individuos que capturamos son juveniles y es muy probable que este sitio es un sitio de crianza para la especie. Es algo que tenemos que investigar más para definirlo bien y para saber más sobre cómo están usando el área, pero es algo que sospechamos que tenemos en la laguna de Bocas. Entonces, para concluir, hemos encontrado que una combinación de métodos realmente es clave para tener la mejor idea de lo que tenemos en un área con respecto a los tiburones y rayas. Hasta ahora hemos conseguido datos de la presencia, abundancia relativa y distribución de 13 especies de tiburones y rayas, incluyendo 2 en peligro de extinción y 4 que son datos deficientes. Pero todavía tenemos muchas preguntas. Una de mis preguntas es dónde están las otras especies grandes como tiburones toro, tiburón tigre, tiburón limón. Yo sé que tenemos esas especies en esos sitios, porque yo siempre tengo pescadores que me mandan fotos y me dicen historias de esas especies que han visto en Cunayala y Bocas, pero puede ser que no son tan comunes o porque son más móviles que no los hemos visto todavía. Entonces necesitamos más años de monitoreo y datos. También, como mencioné, tenemos esos sitios en la laguna de Bocas de Toro, que probablemente es un sitio de crianza para tiburones punta negra. Y lo que hemos encontrado en ambos sitios realmente es que ha sido mayor diversidad y abundancia de megafauna marina en los sitios más del este, más hacia el este en el caso de Bocas, y más hacia el norte en el caso de Cunayala, que también son sitios más lejanos de las comunidades humanas. Entonces, quiero decir muchas gracias a todas las fundaciones, organizaciones, individuos que han sido parte y que han apoyado esos proyectos durante los últimos años. Aquí son algunos de los miembros de nuestros equipos de trabajo de campo, los pescadores, capitanes y estudiantes que han trabajado con nosotros durante los últimos años. Entonces, muchas gracias por escuchar y si tiene preguntas, puedo contestar.
Sí, muchas gracias, Megan. Solo queríamos también informarles que si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer en el cuadrito o sea, en el cuadro que tienen para como chat, en el cual estaremos viendo pues las preguntas y así Megan podría evacuarlos si tienen pues una de ellas. Sí, parece que ya tenemos una pregunta. ¿Qué sitio ha encontrado que sea área de reproducción de tiburones? Solo hemos identificado un sitio que es en Bocas del Toro, que es en una de las lagunas de Bocas, que pensamos que es sitio de crianza para tiburón punta negra, por la cantidad de juveniles que hemos encontrado en ese sitio. Pero es algo que necesitamos investigar más para saber si es un área que están usando cada año regularmente y de largo plazo, y para mejor definir el área. Otra pregunta, ¿por qué se escoge los primeros 60 minutos de la cámara? Entonces, eso es interesante porque hay varios estudios, varias investigaciones de otras áreas del mundo, por ejemplo, Australia, que yo sé, que han medido qué es el tiempo necesario para poder ver la mayoría de animales o especies de tiburones y rayas durante los BRAVs. Y típicamente lo que dice es que alrededor de 60 minutos, eso es el tiempo ideal para poder ver la mayoría de especies, que después de 60 minutos no hay tanto oler y no hay tanto sangre de la carnada y que no van a ver mucho después de 60 minutos. Entonces, por eso siempre hemos usado 60 minutos y hacemos este monitoreo con BRAVs en Belice. Hemos usado los BRAVs por varios años, creo que como 10 años, tal vez alrededor de 10 años, y eso es lo que hemos usado, es 60 minutos. ¿Qué especies de rayas son las más comunes? En el Caribe lo que hemos encontrado son las rayas americanas, hipanos americanos, y la raya chupare, Styracoda schmarde, son los más comunes. Otra pregunta, ¿qué oportunidades existen para colaborar con su proyecto? Tanto por la diversidad de localidades como puede complementarse. Sí, entonces, especialmente si hay estudiantes interesados en ganar experiencia con nosotros, estudiantes de las universidades, puede contactarnos déjenme compartir la pantalla otra vez. Puede contactarnos por nuestro correo electrónico, que es info@marlands.org, y mándanos una copia de tu currículo. Porque cada año, bueno, en los años cuando podemos salir y hacer trabajo de campo, siempre estamos buscando estudiantes para ayudarnos con nuestros proyectos y trabajar con nosotros en trabajo de campo. Y también si hay personas que no son estudiantes de biología o ciencias, si tienen otras habilidades, pero quiere trabajar con una organización de biología marina y conservación, nos pueden contactar también, porque también necesitamos personas que tienen otras áreas de experiencia, además de la ciencia. Otra pregunta sobre si todavía no tiene datos de Colón, porque yo lo tenía en el mapa. Entonces, cuando iniciamos este monitoreo en 2016, hicimos el monitoreo en Isla Colón, solamente con los BRAVs, porque no pudimos hacer los transectos. Hicimos 35 estaciones a lo largo de Costa Rica, de Colón, y la realidad es que no encontramos mucho. Creo que solo encontramos un tiburón gata y una tortuga marina. Entonces, lo que parece es que hay alto esfuerzo de pesca en ese sitio y por eso no hay tantos animales grandes. Entonces decidimos enfocarnos más en Bocas del Toro y en Cunayala. Esperamos poder hacer el monitoreo cada 5 años en Colón para poder ver cambios de largo plazo, pero no estamos haciendo el monitoreo anualmente. Así que solo tenemos un año de datos de Colón,
pero esperamos poder regresar y hacer el monitoreo otra vez y también usar otros métodos. ¿Por qué no incluyen datos de pescadores en sitio? Entonces, tenemos esos datos y si ustedes están interesados pueden escuchar la presentación de Leison Navarro, que es la próxima semana, el próximo miércoles. Él hizo un estudio sobre las pesquerías en Cunayala a través de entrevistas y también a través de los desembarques y él va a hablar sobre ese proyecto la próxima semana. También Ana Batista, creo que el 30 de septiembre va a hablar sobre un proyecto de desembarques de pescadores en Perací. Otra pregunta, las especies de tiburón toro y demás son considerados migratorias, sería por eso que son difíciles de registrar en datos. Sí, puede ser especialmente tiburón tigre, tiburón toro un poco, pero también, por ejemplo, con el tiburón limón, esperamos ver, y sí sabemos que hay en sitios de Cunayala, así que es un poco raro que no hemos observado esa especie todavía, pero ese puede ser un factor, que son más migratorios, más móviles, y no tiene tanta residencia en esos sitios. Sí, puede ser. Ok, déjame ver. Y hay más. Entonces, otra pregunta, ¿qué pueden hacer los ciudadanos para ayudar a los tiburones? Hay varias cosas. Entonces, es muy importante, como mencioné, algunas de las amenazas más grandes para los tiburones es la pesca que no es sostenible y la sobrepesca. Entonces, si ustedes comen pescado, tiene una responsabilidad de saber lo que está comiendo. Y yo sé que ese puede ser difícil. Hay ahora aplicaciones, por ejemplo, de la Fundación Mar Viva y de Monterey Bay de Estados Unidos que puede ayudarte en saber qué son las especies de pescado que son más sostenibles y mejor para comer. Pero a veces es difícil saber lo que está comiendo. Así que una cosa es si vas a comer pescado, si no sabes lo que es o de dónde viene o cómo fue capturado, entonces es mejor no comerlo y solo comer especies que son más sostenibles y que saben que no están en peligro de extinción. Otra manera de ayudar es apoyar organizaciones y negocios que utilizan o que ayuden a proteger los tiburones. Y eso puede ser ONGs, pero lo que estoy pensando también son sitios de, por ejemplo, centros de buceo, que dependen de los animales vivos y que muestra que esos animales tienen mucho más valor vivos que muertos. Entonces, apoyando esos negocios que hacen las cosas responsablemente, eso significa que no van a molestar a los animales, que no están manipulando los animales y cosas como así, pero apoyando a esas organizaciones y negocios que muestra que queremos que esos animales tienen más valor vivo que muerto. Ok, creo que eso es todo. Ana Lucía, no sé si tienes más preguntas. Bueno, quisiéramos saber, antes que nada, agradecer a Megan también por esta pues increíble presentación.
quisiéramos saber si tienen más preguntas. Igual les queremos invitar a que sigan esta serie de webinars que serán todos los miércoles a la misma hora, lo que resta del mes de septiembre, como les recuerdo nuevamente, para enmarcar lo que es el mes de los océanos en Panamá. El mes de los océanos en Panamá. Entonces, por favor, cualquier cosa, si pueden conectarse el próximo miércoles. También si pueden seguir las redes sociales de Mar Alliance para más información. Y como siempre pueden visitar el sitio web en el que podrán encontrar pues diferentes infografías, información y más datos sobre lo que estamos exponiendo en esta serie de webinars. Entonces, sin más, pues no sé si Megan quiere dar unas palabras de despedida para que podamos cerrar la sesión del día de hoy. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Y si tienen más preguntas, otras preguntas, o si quieren aprender más sobre nosotros, pueden seguirnos en nuestros medios sociales, en Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, con el nombre de Mar Alliance. Gracias. Muchas gracias.